Si has llegado aquí no es por casualidad. Aquí hay un mensaje de Dios para ti. ¿Alguna vez has experimentado una traición profunda? ¿Qué significa realmente el amor incondicional? ¿Es posible amar a alguien a pesar de sus errores, de sus caídas, de su aparente falta de amor? La historia de Oseas y Gomer resuena con estas preguntas, ofreciéndonos una poderosa reflexión sobre el amor, la traición, el perdón y la redención. Es una historia que nos desafía a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre la fidelidad, la misericordia divina y la naturaleza misma del amor. Oseas, el primero de los profetas menores, portaba un nombre cargado de significado, derivado del hebreo José, que significa Jehová añade, y emparentado con Josué, que significa salvación. Su propio nombre ya prefiguraba la esencia de su mensaje, la redención a través del amor inagotable de Dios. Oseas predicó en el reino del norte de Israel durante una época de profunda crisis moral y espiritual. Bajo el reinado de Jeroboam II, un rey marcado por la maldad, la nación se hundía en un abismo de idolatría, inmoralidad e injusticia social. En medio de un torbellino de placeres efímeros, el pueblo se alejaba cada vez más de Dios. La búsqueda desenfrenada de gratificación instantánea, la ilusión de un tiempo fugaz que se escurría entre sus dedos como arena fina, se convirtió en la excusa perfecta para justificar su distanciamiento del Creador. No era falta de tiempo, sino una sobreabundancia de distracciones lo que los absorbía, alejándolos de lo esencial, de la conexión con lo divino. Imaginemos un río caudaloso que arrastra todo a su paso. Así era la vida para muchos en aquel entonces, una corriente impetuosa de actividades, obligaciones y placeres pasajeros que los alejaba de la quietud, de la reflexión, del encuentro consigo mismos y con Dios. El espíritu de la nación, aunque aún conservaba débiles anhelos de trascendencia, se sumergía en la penumbra del olvido, atrapado en la rutina, esperando ansiosamente el fin de semana como un oasis ilusorio en medio de una existencia agitada, carente de sosiego y paz interior. En este contexto desolador, la voz profética de Oseas resonaba como un llamado urgente a la conciencia, un canto a la revalorización del tiempo, a la búsqueda de la verdadera alegría y al reencuentro con el Dios que da sentido a la existencia. Sus palabras invitaban al pueblo a un cambio radical de actitud, a despojarse de las distracciones banales y abrazar la profundidad de la vida, a cultivar un espíritu contemplativo y a escuchar la voz de Dios que susurraba en el silencio. En aquellos días antiguos, bajo el mismo cielo que ha presenciado la historia de la humanidad, Oseas, un joven profeta del Señor, se enfrentaba al silencio ensordecedor de las multitudes. Sus palabras parecían rebotar en corazones endurecidos por la indiferencia, y el eco de su voz se perdía en el vacío. Pero fue entonces, en un susurro divino revelado en el primer capítulo de su testimonio profético, cuando Dios le extendió una invitación que desafiaría toda lógica humana. Ve y toma por esposa a una mujer que será infiel. Dios le ordenó a Oseas que se casara con Gomer, una mujer que, según la profecía, se entregaría a la infidelidad. La elección divina de Gomer, cuyo nombre resonaba como una melodía entre los valles de Israel, una joven de incomparable belleza que ya habitaba en los sueños más profundos de Oseas, vino entrelazada con una prueba de fe sin precedentes. Gomer, predijo el Señor, caminaría por senderos de infidelidad, convirtiéndose en un símbolo vivo de la deshonra. La historia de Oseas y Gomer es, en esencia, una historia de amor y compromiso bajo circunstancias divinamente orquestadas. Oseas, a pesar de su timidez,
encontró el valor para cortejar a Gomer, quien se sintió atraída por la sinceridad y bondad del profeta. Su propuesta matrimonial, llena de esperanza y vulnerabilidad, fue aceptada por Gomer, y así se unieron en matrimonio. Este enlace floreció inicialmente como un verdadero paraíso terrenal, manifestando el profundo amor que Oseas sentía por su esposa, un amor tan evidente que trasciende las páginas de su historia. Su felicidad se multiplicó con el nacimiento de su primer hijo. Lleno de un gozo indescriptible, Oseas buscó la guía divina para nombrar a su hijo. La respuesta fue inesperada y desafiante. Dios eligió el nombre Jezreel, un nombre que evocaba recuerdos de juicio y retribución en la historia de Israel, específicamente la trágica caída de la reina Jezabel y el rey Acab. Esta elección no era un capricho divino, sino un poderoso símbolo. Al nombrar a su hijo Jezreel, Dios no solo recordaba un episodio oscuro de la historia de Israel, sino que también enviaba un mensaje a través de Oseas. Este nombre simbolizaba el juicio inminente sobre la infidelidad e idolatría de Israel, al mismo tiempo que profetizaba una futura restauración y renovación. La historia personal de Oseas y Gomer, marcada por el peso simbólico del nombre de su hijo, se convirtió en una parábola viviente del amor persistente de Dios, su disposición a juzgar el pecado y su inquebrantable compromiso con la redención y la restauración de su pueblo. Con el paso de los años, la familia creció con la llegada de una hija a la que llamaron Lo Ruhama, un nombre que significa no compadecida. Este nombre no era una simple elección paternal, sino una profunda declaración celestial sobre la relación fracturada entre Dios y su pueblo. Era un mensaje sombrío y profético. Si Israel persistía en su desobediencia, se encontraría con un cambio en la disposición divina, pasando de una era de paciencia y misericordia a un tiempo donde éstas serían retiradas. Este mensaje divino se hizo aún más palpable con el nacimiento de un tercer hijo, llamado Lo Ammi, que significa no mi pueblo. Este nombre era una proclamación aún más directa de la separación espiritual entre Dios e Israel, una advertencia de que, de no cambiar su rumbo, se enfrentarían a la dolorosa realidad de no ser reconocidos como pueblo de Dios. Sin embargo, incluso en medio de estos pronunciamientos de juicio, se vislumbraba la promesa de restauración. Dios habló de un futuro donde la misericordia se renovaría. Lo Ruhama recibiría compasión y Lo Ammi sería nuevamente llamado mi pueblo, mostrando que incluso en su justicia el corazón de Dios se inclina hacia la redención. Estos eventos no solo impactaron profundamente a Oseas como profeta, sino también en su vida personal. Los rumores sobre la infidelidad de Gomer y su abandono del hogar para seguir a otros hombres pusieron a prueba su fe y desgarraron su corazón como esposo y padre. El hallazgo de una nota de despedida de Gomer, en la que expresaba su decisión de buscar su propia felicidad lejos de su familia, fue el punto culminante de su sufrimiento, la confirmación dolorosa de las advertencias divinas. El anuncio de la infidelidad de Gomer resonó en Oseas como un trueno en medio de la noche. Un dolor agudo, punzante, le atravesó el alma, dejándolo sin aliento. No era solo la traición de su esposa, sino la comprensión repentina de la magnitud del amor divino, un amor herido por la constante desobediencia de su pueblo. En esta etapa de su vida, la predicación de Oseas experimentó una notable transformación. Aunque continuó alertando sobre el inminente juicio divino y la venida de los asirios, su enfoque cambió.
Sus palabras se impregnaron de una profunda emoción y lágrimas. Comenzó a hablar de un futuro en el que, tras amargas lecciones, el amor divino prevalecería. Este cambio anunciaba un tiempo en el que Israel, habiendo aprendido de sus errores, regresaría al amor de Dios. En ese futuro, la denominación de Israel como la ciudad sin misericordia sería reemplazada por la ciudad que recibe misericordia, y aquellos, antes llamados no mi pueblo, serían acogidos de nuevo como mi pueblo. El dolor de Oseas trascendía con creces un simple conflicto conyugal. Era una herida abierta, un vacío inmenso que resonaba en cada aspecto de su ser. Caminaba con el peso del mundo sobre sus hombros, cada paso un eco doloroso de la ausencia de Gomer. Su sufrimiento se manifestaba en múltiples niveles: personal, profético, continuo y público. Profundicemos un poco sobre lo que sentía Oseas: dolor personal. Oseas amaba a Gomer. Su traición no solo rompió su corazón, sino que también lo expuso a la vergüenza pública. En una sociedad donde el honor y la reputación eran primordiales, la infidelidad de su esposa lo marcaba socialmente. Imaginen el murmullo, las miradas, los comentarios. Oseas tuvo que cargar con el estigma de ser el esposo de una mujer adúltera. Este dolor personal se intensifica al considerar que, según el texto, Dios mismo le ordenó casarse con ella, añadiendo una capa de complejidad a su sufrimiento. No era una elección propia que salió mal, era un mandato divino que lo colocó en una situación de vulnerabilidad extrema. Dolor profético. El dolor de Oseas era un reflejo del dolor de Dios. Al experimentar la traición de Gomer, Oseas comprendió de una manera visceral el dolor que Dios sentía por la infidelidad de Israel. Su sufrimiento personal se convirtió en una lección objetiva, una representación dramática del quebrantamiento del pacto entre Dios y su pueblo. Oseas se convirtió en un símbolo viviente del corazón adolorido de Dios. Su dolor no era solo suyo, era el dolor de Dios manifestado en la vida de un hombre. Dolor continuo. El dolor de Oseas no fue un evento aislado. La infidelidad de Gomer no fue un único desliz, sino un patrón de comportamiento. Esto significa que Oseas vivió con un dolor constante, una herida que se reabría una y otra vez. Tuvo que criar a sus hijos en medio de esta situación, lidiando con el abandono y la vergüenza. Este dolor continuo lo preparó para entender la paciencia y la perseverancia del amor de Dios, que sigue buscando a su pueblo a pesar de su continua desobediencia. Dolor público. Como profeta, Oseas no podía ocultar su dolor. Su vida personal se convirtió en un mensaje público. Tuvo que predicar sobre la infidelidad de Israel mientras vivía la infidelidad de su propia esposa. Esta exposición pública intensificó su sufrimiento, pero también le dio una mayor autoridad moral para hablar sobre el amor y el perdón de Dios. Su dolor se convirtió en una herramienta para la redención. Una vez comprendimos los sentimientos de Oseas, continuemos con lo que sucedió después. Por su parte, Gomer, atrapada en un ciclo de malas decisiones, vagaba de un amante a otro, hasta que finalmente se encontró en una situación de extrema vulnerabilidad, dependiendo de la caridad para sobrevivir. A pesar de los lujos efímeros de sus primeros amantes, ahora se veía reducida a aceptar la ayuda de otros para subsistir, y entonces, en un acto de amor que desafía toda lógica humana, Oseas extendió su mano no solo hacia Gomer, sino hacia todo Israel, ofreciendo redención en lugar de rencor. Buscó a Gomer, no para reclamar justicia, sino para cubrir sus necesidades, para recordarle a ella y al mundo que el amor verdadero trasciende la traición, que la gracia divina se derrama incluso en el abismo más profundo de nuestra miseria. Oseas
Al enterarse de la precaria situación de Gomer, la buscó y la encontró en circunstancias lamentables. En lugar de confrontar al hombre con quien vivía, le ofreció apoyo, pidiéndole que usara su dinero para cuidar de Gomer. Esta acción, aparentemente irracional, revela la profundidad de un amor que trasciende el entendimiento humano, un amor que elige el bienestar del otro a pesar de todo. Oseas, con su acto de compasión, prefiguraba el amor redentor de Dios que busca a su pueblo incluso en su mayor degradación. En el crepúsculo de su desesperanza, Oseas se encontraba al borde de un abismo emocional, enfrentando la dura realidad de que Gomer, el amor de su vida, estaba a punto de ser despojada de su libertad y vendida como esclava. Esta noticia desgarró su corazón, ya marcado por la infidelidad y el abandono. En su angustia buscó consuelo y dirección en Dios, cuyas palabras resonaron con un llamado a reflejar un amor incondicional, un amor que trasciende la traición y el dolor. Dios le preguntó directamente: ¿amas aún a Gomer a pesar de todo? Conmovido hasta las lágrimas, Oseas respondió con un firme: sí, mi Señor, yo la amo. Y Dios le instruyó a mostrar ese amor incondicionalmente, tal como Él ama a Israel, a pesar de su continua desobediencia. Guiado por este mandato divino, Oseas se dirigió al mercado, donde los ojos de la sociedad se posaron sobre Gomer, ahora deshonrada y vulnerable. En este escenario de desolación humana, Oseas emergió como un reflejo del amor redentor de Dios, participando en la subasta no como un espectador, sino como un redentor, decidido a restaurar la dignidad y la libertad de Gomer. Con cada oferta, su determinación se hacía más fuerte, culminando en el acto de amor definitivo: comprar la libertad de Gomer a un precio que solo el verdadero amor podría justificar. Este acto de redención no era barato. Requería un sacrificio, una inversión profunda, simbolizando el alto precio que Dios pagó por nuestra redención. No fue un rescate fácil ni económico. Implicó un costo para Oseas, representando el sacrificio que Dios mismo hizo por la humanidad. Después de pagar el precio, Oseas vistió a Gomer y la llevó de vuelta a su hogar, ofreciéndole una promesa de amor y fidelidad eternos, un reflejo del pacto inquebrantable de Dios con su pueblo. Esta promesa, registrada en Oseas 3:3. Te quedarás conmigo muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre. Lo mismo haré yo contigo. Encapsula la esencia de un amor que restaura y redime. No era una simple reconciliación superficial, sino un compromiso profundo de reconstruir la relación sobre una base de fidelidad y amor renovado. Oseas no impuso condiciones ni reproches, simplemente ofreció un nuevo comienzo, una oportunidad para la redención. La fidelidad de Gomer hacia Oseas, renovada por este acto de amor incondicional, marca el inicio de una nueva vida para ella como esposa leal y dedicada. Este episodio personal es un poderoso testimonio del amor redentor de Dios, quien, a pesar de las reiteradas infidelidades de Israel, sigue llamándolo a volver a Él, prometiendo un futuro donde el arrepentimiento sincero y el abandono de los ídolos abrirán el camino a una relación restaurada. La historia de Gomer ya no se define por su infidelidad, sino por el amor que la rescató, un amor que le dio una nueva identidad y un nuevo propósito. El libro de Oseas concluye con una visión de esperanza, una invitación a Israel para regresar al abrazo de Dios, renunciando a los ídolos que han capturado sus corazones. En la promesa de un futuro donde el pueblo declara su lealtad y amor a Dios, encontramos la esencia misma de la relación entre el Creador y sus criaturas.
un amor que supera toda traición, un llamado constante a volver a casa, a los brazos de quien nunca dejó de amar. El final del libro no se centra en el juicio, sino en la restauración, en la promesa de un futuro donde la relación entre Dios y su pueblo se renovará por completo. El mensaje central es que el amor de Dios es más fuerte que cualquier pecado o error humano. Esta historia, lejos de ser un simple relato del pasado, nos interpela directamente en el presente. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, sobre nuestras propias infidelidades, sobre nuestra capacidad de perdonar y de ser perdonados. Nos recuerda que el amor de Dios es inagotable, que su gracia es suficiente para cubrir todas nuestras faltas, y que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para regresar al hogar del amor incondicional. La historia de Oseas y Gomer nos muestra que el amor verdadero no se basa en la perfección del otro, sino en la disposición a perdonar, a restaurar y a amar incondicionalmente, tal como Dios nos ama a nosotros. Es un llamado a la esperanza, a la reconciliación y a la transformación a través del amor. Queridos amigos, la historia de Oseas y Gomer es un espejo que nos muestra la profundidad del amor de Dios. Un amor que busca, que perdona, que restaura, que redime. Un amor que nos invita a vivir en plenitud, libres del peso de la culpa y abrazados por la gracia divina. La historia de Oseas y Gomer, por lo tanto, trasciende la mera anécdota personal. Se convierte en una poderosa alegoría de la relación entre Dios e Israel, y por extensión, entre Dios y la humanidad. Gomer representa la infidelidad del pueblo de Israel, su constante alejamiento de Dios en busca de otros dioses, de placeres efímeros, de seguridades falsas. Pero Oseas, al permanecer fiel a su amor por Gomer a pesar de su traición, encarna el amor incondicional y persistente de Dios, un amor que no se rinde ante la rebeldía humana. Un amor que busca la reconciliación y la restauración. La redención de Gomer por parte de Oseas, al comprarla en el mercado de esclavos, es un poderoso símbolo de la redención que Dios ofrece a la humanidad a través de Jesucristo. Así como Oseas pagó un alto precio para liberar a Gomer de su esclavitud, Dios pagó el precio más alto imaginable, la vida de su propio Hijo, para liberarnos de la esclavitud del pecado y la muerte. Este acto de amor redentor nos ofrece una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una vida transformada por la gracia divina. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta antigua historia a nuestras vidas hoy? La historia de Oseas y Gomer nos invita a la autorreflexión, nos desafía a examinar nuestros propios corazones y a preguntarnos, ¿somos fieles a Dios? ¿O estamos buscando satisfacción en ídolos modernos como el dinero, el poder, el éxito, el placer? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras infidelidades y a volver a Dios con un corazón arrepentido? La historia de Oseas nos enseña sobre el perdón. Así como Oseas perdonó a Gomer, nosotros también estamos llamados a perdonar a aquellos que nos han ofendido, incluso cuando la ofensa es profunda y dolorosa. El perdón no es fácil, pero es esencial para la sanidad y la restauración. Y sobre todo, nos recuerda el inmenso amor y la infinita misericordia de Dios. Un amor que nos busca incansablemente, un amor que nos perdona una y otra vez, un amor que nos ofrece la oportunidad de volver a empezar. La historia de Oseas y Gomer, en su profunda complejidad, nos confronta con la realidad del amor divino. Un amor que no se basa en la perfección del amado, sino en la inquebrantable voluntad de amar. Un amor que perdona, que restaura, que redime. Un amor que se manifiesta incluso en medio del dolor más profundo.
Al contemplar el sufrimiento de Oseas y la redención de Gomer, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás. ¿Estamos dispuestos a amar como Oseas amó, a perdonar como Dios perdona? ¿Estamos dispuestos a recibir ese amor incondicional que nos ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo? La historia de Oseas y Gomer no es solo un relato del pasado, es un espejo que nos refleja a nosotros mismos y nos invita a experimentar la plenitud del amor divino. Un amor que, como el de Oseas, elige la redención sobre el resentimiento, la esperanza sobre la desesperación, la vida sobre la muerte. ¿Qué peso estamos cargando hoy? ¿Estamos dispuestos a soltar el resentimiento y abrazar la redención que se nos ofrece? Hoy, elijamos ofrecer perdón a quien nos ha ofendido, buscar la reconciliación en nuestras relaciones rotas y, sobre todo, volver a los brazos de un Dios que nos ama incondicionalmente. Esperamos que esta reflexión sobre la historia de Oseas y Gomer haya resonado contigo. Nos apasiona compartir las enseñanzas de la Biblia y encontrar su relevancia en nuestras vidas hoy. Si te gustaría unirte a nuestra comunidad y seguir explorando estos temas, te invitamos a suscribirte a este canal Ecos de la Creación y a compartir este contenido con aquellos a quienes también pueda interesarles. Hasta un próximo video. Que Dios te bendiga.